Tenga muy buenas tardes, señores alumnos. ¿Se escucha bien el audio? No sé, profesor. Sí, se la escucha. ¿Se escucha bien? Bien, bien. Eh, Antes que nada, disculpándome por no pensé de que iba a demorar para llegar a clases. Tuve un trabajo en provincia y tuve problemas con la movilidad. Disculpen, más bien. Vamos a tratar de recuperar, no se preocupen. Eh, Les envié, creo, un libro, ¿no? ¿Recibieron? El archivo de un libro de Fraile. ¿Recibieron el libro? Sí, ingeniero, se nos digo. Ya, muy bien, gracias. A ver, ahí mismo cuando tengamos diálogo, preguntas, sí, traten de responder, porque pienso que a veces no está bien el audio. Muy bien, vamos a retomar entonces la clase y voy a compartir la plataforma Moodle y vamos a entrar a la máquina asíncrona. Eh, Muy bien, habíamos pasado a ver régimen de motor, ¿no es cierto? En la máquina asíncrona como motor, que es su régimen fundamental de esta máquina, y llegamos a la conclusión de que el circuito rotórico, el circuito secundario, representaba a un circuito RL, ¿no? Pero para simplificar estudio, demostrar eh, cómo se puede determinar la fuerza electrodinámica que interactúa sobre los conductores, por lo tanto, la aparición del torque electromagnético que hace posible el giro del rotor, es que nosotros inicialmente hemos asumido de que I2 está en fase con SU2, como si fuera una carga, un circuito resistivo, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Porque no es totalmente resistivo ni tampoco inductivo. Es más resistivo que inductivo, ¿no? Es deseable que sea así. ¿Para qué? Para que la corriente, la componente activa, resulte más grande y por lo tanto el torque electromagnético que va a actuar por la interacción de esa corriente con el campo va a ser apropiado también para que pueda vencer la inercia del rotor, y si está con carga, aún más, ¿no? Mayor inercia todavía. Entonces, en ese caso es que nosotros hemos asumido de que para determinar de que el torque electromagnético efectivamente debe tener este sentido, tal cual lo indican las fuerzas en cada conductor, ¿no? Y hemos asumido primero de que estaba en fase, ¿no? Estaba en fase. Las condiciones, puede estar en reposo el rotor, que justamente ocurre cuando va a arrancar, ¿no es cierto? En el preciso momento en que cerramos el interruptor a la red, ahí en ese preciso momento el rotor tiene una velocidad cero. Luego arranca y llegará a una velocidad siempre menor que la del campo, en régimen de motor, siempre.
En cualquiera de los casos, el movimiento relativo del rotor respecto al campo siempre va a ser hacia la izquierda, ¿no es cierto? Siempre. Cuando está parado, cuando está parado el rotor, la velocidad relativa del rotor es la misma que la del campo, porque está parado, ¿no es cierto? Entonces, es como si nosotros parados en el rotor estemos girando en sentido antihorario, cuando el campo es horario, ¿no? A esa velocidad del campo. Pero cuando arranca el rotor, inmediatamente se acelera y trata de alcanzar a la velocidad del campo, pero nunca lo va a alcanzar, así que siempre va a ser menor. De todas maneras, el movimiento relativo es hacia el sentido antihorario. La diferencia de velocidades va a ser, por supuesto, mucho menor, ¿no? Mucho menor. Y ahí entra el concepto del deslizamiento, ¿correcto? Y esto ya hemos determinado estas fuerzas, ¿no es cierto? Y también esta, ¿no? Entonces, con esto se está demostrando de que el torque electromagnético existe debido a la componente activa de la corriente rotórica. Si no hay componente activa, como en este caso, el desfasaje es 90 grados y, y ocurre esto, ¿no? En el primer caso, están en fase, ahí está, ¿no? En fase, fuerza electromotriz y corriente. Estos son los mismos conductores, ¿no? No se vayan a confundir. Esta es la jaula de ardilla que vamos a hablar, ¿no? Ahí están los conductores de la jaula. Y esto mismo lo volvemos a escribir acá, a dibujar, para separar la corriente del... Aquí mismo hemos podido hacerlo, pero para no dificultar la comprensión, lo hacemos aparte, ¿no? Entonces, I2 con E2 están en fase, tienen la misma dirección. En el otro caso, eh, está retrasado en 90 grados, o sea, es puro inductivo, no hay componente activa. En ese caso ocurre esto, ¿no? Eh, este conductor, por ejemplo, debe, entre cada conductor hay 45 grados. Entonces, de aquí hay 45, que es esto mismo, ¿no? ¿No es cierto? Si estamos acá, la corriente ya no va a estar en fase, se retrasa 90 grados. Acá hay 45, que es esto mismo, y con más 45 hace 90. Entonces ocupa este conductor con este sentido de corriente. Luego, la siguiente, 45, 90. Este mismo conductor es este, ¿no? Este mismo. Pero ahí el campo es cero, por lo tanto no hay nada. Luego el siguiente, 45, 90. Acá está, ¿bien? Ahí está, 90, ¿no? Entonces, ahora por el otro lado, eh, esta corriente que están saliendo de la pantalla, ¿no? Están saliendo, tenemos 45, 90, ahí está, punto. Luego esto, ¿no? 45, 90, ahí el campo es cero, por lo tanto no hay nada. Luego el siguiente, 45, 90, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, aplicamos la regla de la mano izquierda, ya sea los 3 dedos, que ya lo hemos hecho ya anteriormente, o la palma de la mano, ¿no? Eh, Simplificando con la palma de la mano, acá en este conductor vamos a tener los 4 dedos, deben señalar a la dirección de la corriente, y el campo debe dar hacia la palma, o sea, ahí, ¿no? Pongan la mano señalando los 4 dedos y el dedo pulgar en cuadratura con esos 4 dedos y la palma de la mano hacia abajo, porque el campo debe llegar a la palma de la mano.
está subiendo, ¿no? Entonces el dedo pulgar me señala la fuerza. Ahí está, hacia la derecha. Aquí también y aquí también. En el otro lado, lo único que tenemos que hacer es invertir, dar la vuelta a la mano hacia nosotros, señalando los 4 dedos y una posición un poco incómoda, ¿no? La palma de la mano mirando hacia arriba porque el flujo debe dar a la palma de la mano y el dedo pulgar me señala que la fuerza está yendo hacia la derecha, ¿no? Aquí se suman, ¿no? Todas las fuerzas. Entonces ahí existe torque. Torque electromagnético es la sumatoria de todas las fuerzas por eh, el brazo, ¿no? Digamos, de mecánica, ¿no es cierto? Habíamos dicho de mecánica, si hay una piedra grande y queremos moverla con una palanca, aplicamos la fuerza y la distancia, ¿no? Fuerza por distancia es justamente el torque, ¿no? Entonces, se suman todos los torques, ¿no? Que aparecen en cada uno de los conductores. En el otro lado, repetimos, ¿no? Repetimos nuevamente, con la mano izquierda. Esta corriente está entrando, la mano de la palma de la mano hacia abajo, porque debe estar, el campo debe dar a la palma, y el dedo pulgar hacia la derecha. En el otro caso, lo único que hacemos es girar nada más la mano, ¿no? La palma siempre hacia abajo y los 4 dedos señalando hacia nosotros y el dedo pulgar hacia la izquierda. Entonces, eso va a ocurrir en cada uno de ellos y va a haber fuerzas que se eliminan, ¿se dan cuenta? O sea, se van a eliminar. El rotor no se va a mover. No se va a mover porque está en contrario, ¿no? Y no se mueve, entonces el torque es cero. El torque es cero. De esa manera se demuestra que si no existe una componente activa en la corriente rotórica, no hay torque electromagnético. ¿Bien? Entonces, les dije que entrenaran esto, ¿no? Porque de repente yo invierto el campo, ¿no? Y hay que determinar qué sucede con esto. Si se invierte el campo. Como motor, ¿no? Como motor. Siempre bajo esta condición. Entonces el rotor, por supuesto, si cambiamos el sentido del campo, el rotor cuando arranque también va a girar en sentido del campo. Pero seguramente que aquí va a cambiar, ¿no? ¿O qué pasa como generador? Si es que esta velocidad es mayor que la del campo, se van a invertir, ¿no es cierto? Se van a invertir las fuerzas electromotrices, se van a invertir las corrientes, por lo tanto, las fuerzas también se van a invertir. Y en el generador, el torque electromagnético es frenante, ¿no? Sí, es frenante. Muy bien. Entonces, esto ya lo hemos visto. Ahí está la ecuación mecánica de movimiento del rotor, el torque acelerante y los dos torques frenantes. Esto es de vacío por ventilación, fricción, y esto es de la carga, aplicado por la carga, ¿no? Entonces, en operación estacionaria en un punto dado, el torque electromagnético es igual a estos dos, ¿no? A estos dos, porque esto ya es S0. La velocidad va a ser constante en un punto de operación. Régimen de generador, ¿no? Es cuando la velocidad mecánica es mayor que la del campo. Entonces, el sentido de SU2 y U2 y F2 se invierte. Y por tanto, el torque electromagnético de sentido también, ¿no? Y actúa como un freno sobre el rotor, lo cual es correcto, ¿no es cierto? En cualquier generador, el torque electromagnético es frenante, se opone al movimiento del rotor. La ecuación mecánica de movimiento, torque mecánico es el acelerante porque es el torque aplicado por el motor primo. Si el motor primo se para, el rotor se para. Entonces, este es acelerante.
Esto siempre va a ser frenante con signo negativo en cualquier régimen, ya sea motor o generador. Y el torque electromagnético es frenante en este caso, ¿no? Muy bien. Régimen de freno electromagnético. También es importante esto visualizar y comprender bien porque esto utilizan para, para parar el motor o invertir el giro del motor cuando se utilizan variadores de frecuencia, ¿no? Ustedes saben que los variadores de frecuencia sirven para arrancar muy suavemente un motor y cuando lo combinan con un PLC, mucho más completo, ¿no? Ahí se puede programar eh, a qué hora para, a qué hora arranca, a qué hora debe invertir de giro, en sentido horario, antihorario, bajar su velocidad, etcétera. Todo se puede hacer. Entonces, pero este régimen de freno electromagnético está ligado o hace referencia a la parada o al frenado del motor cuando quiere parar uno el motor. Hay dos tipos de freno. Hay dos tipos de freno. Hay freno electromagnético. ¿Cuándo ocurre eso? Dice, si estando el motor conectado a la red, ya está funcionando, ¿no? Aquí estamos, ¿no es cierto? Aquí, ahí está, ya arrancó el motor, el rotor está girando en el mismo sentido del campo, pero a una velocidad menor. Ya está en operación el motor, ¿no? Dice, si estando el motor conectado a la red, se invierten o permutan dos líneas de alimentación, entonces el sentido del campo se invierte. Es correcto, ¿no es cierto? Se invierte. Y la velocidad del rotor se vuelve negativa, porque está girando en contra del campo. Entonces, si nosotros vamos acá, miren, el régimen de freno, ¿no? ¿Qué hacemos? Invertimos dos líneas, permutamos dos líneas cualquiera del sistema trifásico, este sentido cambia. Ahora ya no va a ser horario, sino antihorario. Cambia. Pero el rotor sigue girando hacia allá, ¿no es cierto? De un momento a otro hemos hecho el cambio y el rotor por inercia sigue girando allá. Entonces aplicamos nuevamente y miren aquí, la fuerza electromotriz se va a invertir, ¿no es cierto? Con la mano derecha. En la palma de la mano derecha hacia abajo, el movimiento relativo respecto al campo ya no es hacia la antihorario, ¿no es cierto? Es horario, ¿no es cierto? Porque el rotor está moviéndose hacia allá y el campo hacia allá. Entonces el movimiento relativo del rotor es hacia la derecha o horario, ¿no? Entonces ponemos la mano en el polo, en este polo primero, en el polo norte, vamos a llamar, donde suben las líneas, debe dar a la palma de la mano y el movimiento relativo me indica el dedo pulgar. O sea, invertimos hacia nosotros la mano que nos señala, hacia nosotros los cuatro dedos y hacia abajo la palma de la mano. La posición es incómoda, ¿no? Y el dedo pulgar me señala el movimiento relativo en sentido horario. Y los cuatro dedos me señala el sentido de la fuerza electromotriz. O sea, ya no es cruz, sino punto, ¿no es cierto? En estos tres va a ser punto y aquí va a ser cruz. Y si aplicamos lo mismo, la misma teoría que estamos viendo, está en fase de la corriente, aquí va a estar punto, punto, punto. Como el campo no ha variado de sentido, las líneas de flujo siguen hacia arriba, pero el sentido sí ha variado, no hay problema. Entonces aquí, por la regla de la mano izquierda, se van a invertir. El sentido de las fuerzas se invierten en sentido antihorario, ¿no es cierto? Pero el rotor sigue girando en sentido horario. Entonces, el torque electromagnético hace de que el rotor se vaya frenando, porque todas estas fuerzas van a estar en sentido antihorario, ¿no? Entonces,
el rotor comienza a frenarse, comienza a frenarse. Para que pare, tiene que haber un relé de frecuencia o un sensor de velocidad. Cuando la velocidad se hace cero, ¿no? Ya se está frenando y se hace cero, pasa por cero, ahí se desconecta de la red. Porque si no, el rotor comienza a girar hacia el otro lado. O sea, de lo que estaba girando en sentido horario, baja por el freno que se aplica del torque, baja, pasa por cero y se invierte en sentido antihorario. Y seguirá girando, se acelera. Entonces, eso depende, ¿no? Si se quiere frenar, entonces será necesario un dispositivo de sensor de frecuencia rotórica o velocidad. Entonces, cuando pasa por cero, la velocidad se desconecta. Pero si la finalidad es invertir el sentido de giro, simplemente lo deja, ¿no? Y se invierte el giro. Está claro eso, ¿no? ¿Qué otra forma hay de frenar? Uno es freno electromagnético, ¿no? Freno electromagnético. Entonces, dice, entonces el sentido de SU2, ISU2 y F2 se mantienen como en el motor, dice, ¿no? Y por lo tanto, el torque electromagnético T sub E mantiene su sentido y actúa como un freno sobre el rotor. En este régimen no existe potencia útil y la potencia eléctrica que ingresa a la red, así como la potencia mecánica aplicada al rotor debido a la inercia de la masa giratoria, se transforman en pérdidas disipadas en forma de calor. Es por eso que en algún momento hemos mencionado de que para seleccionar un motor tenemos que conocer las características de la carga, ¿no es cierto? Y en qué, cómo va a operar. Si va a operar continuamente, va a cambiar constantemente de velocidad, se va a parar, luego nuevo arranque, etc. Si se utiliza en arranque y parada constantes o freno de la máquina, inversión de giro, ahí ocurre el calentamiento, ¿no? De la máquina. Y esas máquinas tienen que estar diseñadas con un aislamiento tal que soporte todos esos cambios de temperatura, ¿no? Entonces, en este régimen dice se utiliza para detener rápidamente el motor o para invertir el sentido de giro del motor. Eso es el freno eh, electromagnético, pero también hay freno dinámico, electrodinámico, ¿no? Entonces hay freno electrodinámico. Electrodinámico. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando se desconecta, ¿no? Estando en operación, por supuesto, se desconecta de la red trifásica y se aplica VDC, tensión en continuo, a dos líneas, ¿no? A dos líneas. A dos líneas. ¿Se dan cuenta, no? Si nosotros tenemos un estrella, por ejemplo, estrella, y esto está operando
desde la red trifásica. Ahí tenemos la red y está conectado, ¿no? Está conectado. De un momento a otro se desconecta y se aplica vamos a poner acá. La red. Ahí está desconectado y se le aplica, por ejemplo, puede ser, por supuesto que va a haber una llave perdón. Más o menos, ¿no? BDC. Se desconecta esta llave y se conecta una fuente DC. Normalmente una tensión del más o menos 40%, ¿no? De la tensión alterna que se aplica a los bordes. Normalmente dentro de ese rango está entre 30 y 40 a 40%. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que cuando este devanado trifásico es alimentado desde la red trifásica, se genera un campo giratorio. Pero si yo desconecto ese devanado y le aplico a dos líneas, no interesa a dónde esté alimentando. Este queda en el aire, ¿no? Esta fase queda en el aire y estos dos bobinados, estas dos fases van a estar bajo tensión continua. ¿Correcto? Esos dos. ¿Qué tipo de campo obtenemos si alimentamos con corriente continua a un devanado sin movimiento? Es estático, ¿no es cierto? ¿Es correcto? ¿Es correcto o no? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos esto, nuevamente estamos aquí en este ejemplo, el motor está funcionando en sentido horario, está girando el rotor porque el campo está girando en ese sentido. Y de repente, el rotor está girando hacia la derecha, en sentido horario, y esto se hace cero. Cero se hace, ¿no es cierto? Porque ya no va a girar, un campo estático. Entonces, de lo que bajo estas condiciones y cuando el campo estaba girando, nuestro movimiento relativo era en sentido antihorario respecto del campo, ahora, como está parado el campo, nuestro movimiento relativo se invierte. Ya no va a ser en sentido antihorario, sino horario, hacia la derecha. Por lo tanto, aquí va a ser punto, 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 cruz, cruz, cruz. Y lo mismo acá, ¿no? El sentido de la fuerza se invierte, ¿no es cierto? Con la mano izquierda, si es punto acá, punto, punto, cruz, cruz, cruz. Entonces se invierten las fuerzas
Quiere decir que el torque en el motor estaba actuando en sentido horario, ¿no? Por eso se movía. Ahora que se desconectó de la trifase y que se aplica continua, se invierten. Y el torque actúa en sentido antihorario, o sea, va frenando el rotor, ¿no es cierto? Igual que en el caso de freno electromagnético. O sea, cuando invirtemos dos líneas, ¿no? Cuando permutamos, se cambia el sentido de giro del campo. En este caso no, en este caso el campo se vuelve estático. Entonces, el torque electromagnético actúa en sentido contrario al giro del rotor, que todavía está girando, ¿no es cierto? En sentido horario. Y va frenando, ¿no? Va frenando, ¿no? Cuando pasa por cero, se para, ni hablar. Ahí sí se para. No ocurre como en el caso de al invertir este campo, ¿no? Si no hay un dispositivo que lo desconecte de la red, se invierte de giro. Pero en este caso no. Exactamente se va a parar. Entonces, el freno dinámico o electrodinámico normalmente se aplica cuando, cuando la máquina o el motor debe ser parado con rapidez, así sin momentáneo, ¿no? Y cuando nosotros le aplicamos continuo, esto casi en seco para, casi en seco. Por eso se le da una tensión en este rango, 30 al 40% del alterno. Porque si nosotros le damos, si es 220 VAC y le damos 220 VDC, la corriente va a ser muy grande cuando se aplica ese frenado. Y se recalienta la máquina. No es conveniente. Y también, por supuesto, de acuerdo al nivel de tensión, también es la parada más rápida o más lenta, ¿no? Si le damos 10% de la tensión alterna en BDC, eh, no va a pararse inmediatamente, va a demorar un poquito, pero si le damos 30, 40 o 50% de esto para casi automáticamente, con una fuerza para el rotor, ¿no? Entonces, queda aclarado, ¿no? Hay dos tipos de freno. Ambos casos se utilizan en eh, en los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia pueden invertir de giro, pueden regular la velocidad en un tiempo determinado, pueden frenar, ¿no es cierto? Pueden frenar rápidamente. Entonces, cuando frenan rápidamente es porque le están aplicando continuo. Tiene el regulador, el variador de frecuencia internamente tiene una fuente, ¿no?, rectificada de continuo, el cual se aplica automáticamente. Se desconecta el trifásico y se conecta la fuente DC y el motor para inmediatamente. En el libro que les he alcanzado está todo esto, ¿no? ¿Ya? Para que puedan revisar y de repente encontrar otras cosas nuevas, ¿no? Con respecto a esto. Entonces, lean sobre los variadores o reguladores de frecuencia, ¿no? Variadores de frecuencia para el arranque y regulación de velocidad de motores. Bien, entonces tenemos régimen de freno electromagnético y freno electrodinámico. Y acá está un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Principio de funcionamiento de la máquina asíncrona. Mire, acá está la característica mecánica. ¿Se acuerdan que al comienzo hemos hecho versus deslizamiento, ¿no? Versus deslizamiento. Acá está el torque de arranque. O sea, el régimen de motores entre 0 y 1, ¿no es cierto? Menor que 0 y mayor que 1. Ese régimen de motor.
régimen de generador es menor que cero, ¿no es cierto? Menor que cero y mayor que menos infinito, así teóricamente, ¿no? Menos infinito. Pero lo normal es de que si nosotros conocemos la operación de un motor asíncrono y conocemos el deslizamiento, si conocemos el deslizamiento, podemos hallar la velocidad del rotor, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo deslizamiento que tiene el motor, cuando pasa a generador, puede utilizar ese mismo deslizamiento, pero negativo. Normalmente, ese es el principio para pasar de motor a generador. Y el freno electromagnético acá es mayor que 1, miren. Mayor que 1 sale. Porque acuérdense que el deslizamiento es igual a n síncrona menos n sobre n síncrona, ¿no es cierto? N síncrona. En el motor, esto siempre es menor que NC, ¿no es cierto? Siempre. ¿En qué momento se hace cero? Cuando las velocidades de rotor con el campo son igualitas, pero eso no ocurre en la máquina síncrona, ¿no? Por eso es menor que cero, pero mayor que cero y menor que 1, ¿no? Solamente en el arranque es 1, ¿no? Nada más. Y después la operación está dentro de ese rango. Cuando es generador, esto se hace negativo, ¿no es cierto? Negativo se hace. Por lo tanto, o sea, mejor dicho, se hace mayor se hace, ¿correcto? Es mayor que n síncrona y con signo menos. Por lo tanto, ese va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque este es mayor, pero tienen el mismo sentido. Entonces, por eso es menor que cero. En el freno electromagnético, esto es a ver qué decimos, con sentido contrario, ¿no es cierto? Freno electromagnético. Es porque ha cambiado de sentido esto. Quiere decir que esto es negativo. Negativo va a ser menos por menos, más se va a sumar. Y ese va a salir mayor que 1. ¿Comprenden? Porque esto es negativo. Está contrario al campo. El campo ya cambió de sentido, ¿no es cierto? En el freno. Acuérdense que hemos permutado dos, dos líneas y cambió de sentido el campo. Por lo tanto, este es negativo. Se vuelve negativo, menos por menos más. O sea, que sale más que 1, ¿no? Por eso está dentro de este rango. Y cada uno de ellos corresponde acá, ¿no? De todo lo que hemos hablado, acá está. En el generador, la velocidad horaria y el torque electromagnético es frenante. En el motor, sentido horario del rotor, el torque electromagnético también, porque él es el que se encarga de darle movimiento. En el freno, el sentido del rotor es antihorario y el torque es horario, o sea, está frenando. Ese es el régimen de freno, ¿no? Entonces ahí tienen el síntesis y acá lo mismo, ¿no? Esto con relación a la velocidad, miren, con relación a la velocidad, ahí está, miren, la velocidad mecánica del rotor. Justamente lo que hemos mencionado acá, ¿no? Este se hace negativo. Ahí está, miren. Esta es la velocidad, ¿no es cierto? Ahí está la velocidad y el deslizamiento. En régimen de motor, la velocidad está dentro de este rango, ¿no? Mayor que 0 y menor que 1. En el freno electromagnético, esto se hace negativo. Menos por menos, más. Ese va a ser mayor que 1. Ahí está la velocidad negativa, mira. Por abajo de 0. Acá, hacia acá es positivo.
cuando decimos que es positivo, estamos tomando como referencia el sentido del campo, ¿no? En el motor, el rotor gira en el mismo sentido del campo, por eso es positivo. En el generador también es positivo porque está girando en el mismo sentido del campo, pero a una velocidad mayor. Y en el freno electromagnético es negativo. Ahí está. ¿No? Por eso ese sale mayor que 1. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que habíamos indicado sobre la analogía del motor asíncrono con el transformador. Es importante eso. Entonces, por eso cuando uno, por ejemplo, ustedes ahorita, o los ciclos anteriores, transformadores, me supongo que han estudiado bien, ¿no? Porque es base para comprender todo lo que vamos a hacer ahora. Ahora lo que hacemos nosotros en máquinas giratorias o rotativas les va a servir para potencia, estabilidad, análisis de sistemas de potencia. Ahí es necesario tener presente todo. Entonces, dijimos de que el análisis de una máquina síncrona en cualquier régimen eh, no es posible estudiarlo en forma, digamos, tal como es, ¿no? La máquina giratoria, real, el cual está transformando el motor, por ejemplo, transforma la energía eléctrica en mecánica, ¿no? Entonces, pero para generar la potencia o energía mecánica necesita que el rotor se mueva. Pero al moverse el rotor, ya hemos visto de que la frecuencia del rotor, de la tensión, de la corriente inducida en el rotor, en el momento de arranque es 60 Hz. Una vez que arranca va disminuyendo esa frecuencia hasta que llega al punto de operación y ahí la frecuencia es despreciable, ¿no es cierto? Es despreciable porque la frecuencia rotórica está en función del deslizamiento. El deslizamiento es pequeño. El deslizamiento es pequeño. Entonces, miren, el estudio y análisis de una máquina de inducción con rotor giratorio se torna dificultosa, pues esto implica que las frecuencias de las corrientes son diferentes. Ese es el problema, ¿no? Porque para poder representarlos mediante ecuaciones fasoriales y sus diagramas fasoriales, dos circuitos o tres circuitos si se quiere, todos los circuitos tienen que tener la misma frecuencia eléctrica. En caso contrario, no se puede. Entonces, como en este caso, el del estator es de la red 60 Hz y en el rotor casi cero va a ser, es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Para que las frecuencias sean iguales, lo frenamos el rotor, ¿no es cierto? Porque sabemos que cuando está parado el rotor, en el momento de arranque también, ¿no? La frecuencia es 60 Hz, como en el estator. Entonces, procedemos a hacer eso. Pero para hacer eso, es una transformación lo que vamos a hacer, ¿no? Es una reducción de la máquina asíncrona, del motor asíncrono, con rotor giratorio a otro motor asíncrono con rotor fijo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eh, dice, y bajo estas condiciones no es posible representar en un mismo plano complejo temporal, diagrama fasorial, las magnitudes eléctricas primarias y secundarias. En consecuencia, es necesario reemplazar la máquina asíncrona giratoria por su equivalente con rotor fijo. Sin embargo, este cambio no debe implicar ninguna variación en el proceso de transformación electromecánica ni en las relaciones de potencia en la máquina. O sea, no debe cambiar nada, ¿no? Ustedes pueden simular, para simular la operación de una máquina, pueden
tener prototipos, hacen sus prototipos o mediante un software, ¿no? Sus reducciones, pero no debe cambiar nada en la máquina, ¿no? No debe cambiar nada. Esta reducción es posible por cuanto al girar el rotor, las fuerzas magnetomotrices F1 y F2 y los flujos FISU1 y FISU2 siempre giran a la misma velocidad síncrona, ¿no es cierto? Hay un solo campo, ¿no es cierto? Hemos dicho, va a haber finalmente un campo resultante, que va a ser la suma de FISU1 y FISU2, y van a tener la misma velocidad. El rotor es el que se diferencia, ¿no? Por lo tanto, estos dos forman un campo giratorio resultante, por lo que el diagrama fasorial será idéntico en ambos casos y en cualquier momento de tiempo, ¿no? Entonces, esto nos facilita, ¿no? Eh, Además, dice, si el rotor gira con una velocidad constante, en régimen estacionario, el valor eficaz de ISU2 y su desfasaje FISU2, de lo que hemos hablado acá, ¿no? De lo que hemos hablado aquí, acá, ¿no? Esto, ¿no es cierto? Con referencia al circuito rotórico. Además, el rotor gira con N constante. En régimen estacionario, el valor eficaz de ISU2 y su desfasaje FISU2 respecto de ESU2 son constantes. Por supuesto, no van a variar, ya que su resistencia activa, RSU2, y su reactancia de dispersión, XU2 sigma, son constantes también. No varían. En la máquina con rotor fijo, ¿no? Acá es importante comprender esto, ¿no? En la máquina con rotor fijo no existe transformación de la energía eléctrica en mecánica y viceversa, ¿no? Si es generador. Por lo tanto, al pasar a la máquina con rotor fijo, la potencia mecánica debe ser reemplazada por otra potencia eléctrica equivalente. Ahí tenemos, ¿no? La potencia mecánica que va a desarrollar en el eje, ahora lo reemplazamos por una potencia eléctrica. ¿Correcto? Una potencia eléctrica. ¿Dónde tenemos una potencia eléctrica? Una resistencia, ¿no es cierto? En una resistencia. Entonces, seguramente que vamos a hacer alguna transformación para obtener una resistencia X que, que se va a insertar en el circuito equivalente, cuya potencia disipada en esa resistencia va a representar a esta potencia eléctrica, lo cual va a ser la potencia mecánica que el motor real va a producir por su eje, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver relaciones de parámetros no reducidos para el paso a la máquina con rotor fijo. O sea, los parámetros todavía no son reducidos. Se refiere, ya ustedes en transformadores han visto, ¿no? El secundario puede ser reducido al circuito primario o viceversa, ¿no es cierto? ¿Eh? Aquí también se hace lo mismo se hace, pero en este caso no es práctico estudiar la reducción del circuito primario al secundario. Al revés, sí. O sea, vamos a reducir los parámetros del circuito secundario del rotor al circuito primario del estator. Eso sí vamos a hacer. Entonces, pero acá dice relaciones de parámetros no reducidos, todavía no están reducidos, para el paso a la máquina con rotor fijo. Mire, la fuerza electromotriz por fase inducida en el rotor por el flujo resultante, phi, es cuando el rotor está parado. ¿Cuándo ocurre eso? O bien está frenado totalmente o simplemente en el momento de arranque, ¿no? ¿Es cierto? En el momento de arranque. Ese momento ya sabemos que es S igual a 1 de deslizamiento. Por lo tanto, F2 es igual a F1. 60 en el rotor, 60 en el estator. Y la fuerza electromotriz inducida en el rotor, con rotor fijo será pi por raíz de 2 F1, ¿no es cierto? Acá debería ser F2, pero como el rotor está parado, fijo,
es igual a F1, 60 Hz. N efectiva de rotor por el flujo. Cuando el rotor comienza a variar de velocidad, es diferente de cero, el deslizamiento también va a ser diferente de cero. F sub 2 ya no va a ser igual a F1, sino va a estar en función del deslizamiento. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza electromotriz rotórica en movimiento. El S que está acá nos está indicando que está en movimiento. Y como no, acá no hay S, está fijo, ¿no? La fuerza electromotriz con el rotor fijo y la fuerza electromotriz E2S con el rotor en movimiento. Y por raíz de 2, acá ya va a ser F sub 2, ya no es F1, ¿no? Va a ser S veces F1. Por N efectiva del rotor, por el flujo, con rotor giratorio. Está correcto, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿De dónde se obtiene, relacionando estas dos expresiones, obtenemos de que la fuerza electromotriz con rotor giratorio, ahí está, S, es S veces la fuerza electromotriz con rotor fijo. Muy parecido a la relación de las frecuencias, ¿no? S veces S2. Estudiamos al comienzo, vimos cuando hablamos del motor asíncrono de rotor cortocircuitado o jaula de ardilla. Ahí solamente vimos el efecto superficial, el efecto skin, ¿no es cierto? Por lo cual se aprovecha cuando en un circuito dado la frecuencia es diferente de cero, mayor que cero, vamos a decir, aparece el efecto skin, ¿no es cierto? En donde la densidad de corriente se desplaza hacia la superficie de un conductor, por ejemplo. Y eso se aprovecha, por eso estudiamos diferentes tipos de ranura en el rotor, ¿se acuerdan? Ranura simple, ranura, doble ranura, ranuras profundas, para eso era, ¿no? Y además el material ahí se tenía que ver. Entonces, cuando el efecto skin superficial es considerable, R2 y L2 están en función de la frecuencia rotórica o el deslizamiento. ¿Ya? Sin embargo, este efecto puede ser considerado en forma especial y con errores despreciables se supone que estos son constantes. O sea, el efecto skin es por un momento, ¿no? En estado estacionario, además, ya no hay efecto skin porque la frecuencia de rotor es casi cero. Es como si fuera DC, ¿no? ¿No es cierto? Continua, fuerza electromotriz continua o corriente continua. Casi. No es totalmente cero. Pero para efectos de estudio práctico, vamos a asumir de que es cero. Y por lo tanto, cuando la frecuencia es cero en el rotor, las pérdidas magnéticas en el rotor van a ser cero. ¿No? Bien, entonces, aquí tenemos, ¿no? La reactancia de dispersión del circuito secundario será proporcional al deslizamiento. La reactancia, ¿no? X2 sigma en movimiento, ¿no? S, ya cuando el rotor está en movimiento, es igual a omega sub 2 por L2, ¿no es cierto? X omega por L. Esto será 2 pi omega 2 es igual a 2 pi F2 por L2. Y esto, F2 es S veces F1. Y de igual manera, podemos decir de que X2 sigma en movimiento, cuando el rotor está en movimiento S, es igual a S veces X2 sigma, ¿no es cierto? S veces X2 sigma. Acá está, ¿no? S veces X2 sigma. Donde X2 sigma es la reactancia de dispersión cuando N es igual a 0 o F2 es igual a F1. ¿Cuándo ocurre eso? En el arranque, ¿no es cierto? En el arranque o cuando está parado. La impedancia total del circuito secundario para N igual a 0, Z sub 2 igual a R sub 2 más J X2 sigma. Y cuando está en movimiento, Z2S, R2 más JS
R2 no va a variar, ¿no? Más J, S veces X2 sigma. X2 sigma. Acá está, ¿no? Esto, ¿no es cierto? Cuando esté en movimiento. X, S veces X2 sigma. Entonces ahí está la impedancia del circuito secundario. Con el rotor fijo y rotor en movimiento. Dice, si al devanado secundario es conectado a una resistencia exterior, ¿en qué caso? En la máquina con rotor devanado, ¿no es cierto? En donde ya no interesa el efecto skin, ni el material que se utilice, nada. Ahí tenemos acceso por los anillos rozantes y por ahí se puede variar las características del circuito de diferentes formas, ¿no? Entonces a sus componentes, en este caso, deben incluirse la impedancia de carga, vamos a llamarle, ¿no? Que está externamente. Bien, por lo tanto, la corriente secundaria para cualquier deslizamiento S será I sub 2, E sub 2S sobre Z2S. ¿No? Y este este E2S es igual a S veces E sub 2. Y Z2S es a R2 más J S veces X2 sigma. Eso es para F2 igual S veces F1. O sea, está en movimiento, ¿no es cierto? Hay un deslizamiento. Hay un deslizamiento. ¿Qué se hace para pasar a una máquina con rotor fijo? En donde el deslizamiento N síncrona menos N sobre N síncrona sea igual a 1. N debe ser 0, ¿no? Ese es el rotor parado. Para pasar a la máquina con rotor fijo, S es igual a 1. Miren lo que hacemos acá, ¿no? Es una cosa muy simple, miren. A esta expresión dividimos entre S, el numerador, y el denominador. Y obtenemos esto, miren. I sub 2, fasorialmente está todo esto, ¿no? I sub 2 igual a E sub 2, ¿no es cierto? Acá se va S, acá también, y este queda dividido R2 entre S. Ahí está. Y acá se convierte ya el motor asíncrono con rotor fijo, miren. F sub 2 igual a F sub 1. ¿Ya? ¿Qué cosa significa esto entonces? Miren, había una variación, ¿no? En la resistencia, ¿verdad? Esto significa que para que la ecuación fasorial de la corriente secundaria, al pasar a una máquina con rotor fijo, no varíe su módulo, o sea, no debe variar su módulo, ni fase tampoco, o sea, el phi sub 2, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces es esto, ¿no? Tenemos acá el sub 2 y acá está el sub 2. Y este es la fase, ¿no? El de pasaje, phi sub 2. Para que la ecuación fasorial de la corriente secundaria al pasar a una máquina con rotor fijo no varíe su módulo, este módulo de I sub 2, ni fase, o sea, phi sub 2 debe ser constante, es necesario que en el circuito secundario se introduzca una impedancia equivalente a Z equivalente, ahí está. Ya tenemos un Z equivalente. R2 entre S más J X2 sigma. Más J X2 sigma. ¿No? Entonces, miren, qué está pasando acá? Si acá era 1, si la resistencia del rotor, la resistencia óhmica activa, fuera un ohmio, y por ejemplo el deslizamiento es 0,05, dentro de lo normal está, ¿no? Entonces, 1 sobre S sale 20, o sea, 20 por 1, 20. Entonces, comparando esto con el anterior, ¿no? Esto
con la asterisco con dos asteriscos, significa que al pasar a la máquina con rotor fijo, la fuerza electromotriz aumentará en 20 veces. En 20 veces, ¿no es cierto? Porque acá ya no está ese, ¿no? Aumentará en 20 veces. Por lo tanto, la impedancia también tendrá que aumentar en 20 veces. Bajo estas condiciones, el módulo de I 2, así como su ángulo de desfasaje, quedan constantes, ¿no? Ahí está el ángulo de desfasaje, arco tangente de X2 sigma S entre R2. Pero esto es S veces X2 sigma, ¿no? S veces X2 sigma. Pero es igual a esto también, ¿no? Ahí está. Y queda constante, ¿se dan cuenta? No varía, no varía. Ahorita tenemos esto, ¿ves? Primero teníamos esto, ¿no? ¿No es cierto? En este caso, acá está, el desfasaje es S veces X2 sigma entre R2. Ahí está. Y para este caso, tenemos X2 sigma entre, no varía. O sea, el desfasaje no va a variar. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto fundamental, ¿no? Y ahorita podemos decir de que ya hemos pasado a un transformador con circular, ¿no? A un transformador circular con entrehierro. Eso es ahorita la máquina, el motor asíncrono, vamos a hablar. Un transformador circular con entrehierro entre el primario y el secundario. Entonces, si nosotros representamos fasorialmente los dos casos, cuando el rotor estaba en movimiento y cuando está parado, miren, cuando está en movimiento, la fuerza electromotriz es pequeña, ¿no? Menos JS veces X2 sigma por I sub 2. Acá está. Y menos R2 I sub 2. ¿No? Estamos sacando de acá, ¿no? De estas ecuaciones, ¿no? Acá tenemos la ecuación. Entonces, como es estamos viendo un rotor cortocircuitado, la tensión es cero, ¿no es cierto? Está cortocircuitado, por eso esto es cerrado. Ahí está, cerrado. Ese ángulo, ¿no? Luego, frenamos el rotor. Indudablemente que el deslizamiento se hace 1, ¿no es cierto? Por eso sale pequeño acá E2S, porque S es cercano a 0, pero cuando está parado es 1, crece S2. Y acá también, ¿no? La reactancia también crece. Aquí también aumenta. Si esto es 1, R2 fuera un ohmio, resulta, y de ese 0,05 se vuelve 1, se vuelve en 20, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Acá se cierra, porque es rotor cortocircuitado. La tensión es 0, ¿correcto? Bien, entonces, el principio de obtener el diagrama fasorial es el mismo que hemos utilizado en el generador síncrono, ¿no? En este caso, tenemos lo siguiente, ¿no? Tendríamos 0, la ecuación eléctrica de la fuerza electromotriz en el rotor, ¿no? O de la tensión en el rotor. Tenemos SU2 menos R2 entre S por SU2 menos J X2 sigma ISU2. ISU2, ahí está. Todavía los parámetros no están reducidos, ¿no? Cuando estén reducidos ya va a ser SU2', R2', ISU2', ¿no es cierto? Por ahora todavía. Entonces,
Es lo que estamos señalando, ¿no? Entonces, la corriente, por supuesto que está acá, ¿no es cierto? Ya hemos creado, acá está. Mire, lo hemos volteado simplemente, ¿no es cierto? Esto lo hemos girado 180 grados, ¿no? Eso 2 hacia abajo y este ISO 2 va a quedar acá, ¿no es cierto? Estamos así. Ahí está. ISO 2 y hacia abajo está ISO 2. Ahí está. Y este es ISO 2. Y eso es lo que hemos puesto acá, ¿no? Porque el circuito rotórico es un RL, tiene que estar ahí, ¿no es cierto? No es puro inductivo ni tampoco es puro resistivo. Ahí está. Entonces tenemos SU2 menos J. Menos J, ¿qué quiere decir? Es giro de este fasor en sentido horario respecto de la corriente, ¿no es cierto? Si no menos, me indica de que debe girar con respecto a la corriente ISO2 90 grados en sentido horario. Entonces, acá está el sentido de la corriente, sentido horario 90 grados, acá. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y menos R2 sobre S por ISO2, el signo me dice que debe ser contrario a ISO2. Ahí está ISO2, hacia abajo, ¿no? Contrario. Ahí está. Entonces, esa es la ecuación fasorial eléctrica del rotor y su diagrama, ¿no? Cuando el rotor está en movimiento y cuando está el rotor fijo, ¿no? Que finalmente este va a ser el que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Porque ahora sí podemos representarlo en este mismo plano complejo temporal, podemos representarlo en circuitos del estator. Ahora sí, porque las frecuencias son iguales. ¿Bien? Entonces aquí tenemos diagrama fasorial del circuito rotórico cortocircuitado. Con rotor giratorio, como casi cercana está la velocidad a la del campo, la fuerza electromotriz inducida es pequeña, pero cuando el rotor está parado es más grande, ¿no? Ahí está. Con rotor fijo. Muy bien. Tenemos entonces, que es importante esto, ¿no? Miren, eh, estos dos son iguales, por supuesto, ¿no es cierto? Hemos visto de que esta corriente no cambia en magnitud ni en fase. ISO 2 es igual a esto, ISO 2 es igual a esto también. Quiere decir que estas dos ecuaciones son iguales, ¿no? Iguales son. La igualdad de asterisco y dos asterisco demuestra que al pasar a una máquina con rotor fijo, en lugar de la resistencia R2, este circuito debe tener R2 entre S. Está claro, ¿no? Sale del... Vamos a borrar esto. Entonces se convierte en R2 entre S. Si era un ohmio, se convierte en 20 ohmios, ¿no? Quiere decir que la resistencia debe incrementarse en la magnitud de... Acá tenemos, ¿no? Entonces, como esta es la real con máquina giratoria, y cuando comienza a girar, aumenta, ¿no? Este era 1 y ahora se convierte en 20 acá. Entonces, la resistencia adicional que se está tomando en el circuito rotórico es R2 entre S menos R2, o sea, 20 menos 1, 19 sería, ¿no? O operando acá tenemos 1 menos S entre S por R2. Esa es la resistencia adicional. Ya se imaginará, ¿no? ¿Para qué es esa resistencia adicional? Justamente lo que habíamos mencionado de que en un motor real giratorio, la potencia mecánica que se va a generar en el eje, debemos reemplazarlo, ¿no es cierto? Porque cuando esté frenado, no va a girar el rotor. Entonces no va a haber potencia mecánica.
Entonces, en lugar de la potencia mecánica, vamos a buscar su equivalente en potencia eléctrica. Y justamente en esta resistencia adicional, la potencia disipada en esta resistencia adicional va a ser equivalente a la potencia mecánica. Esta resistencia adicional para el motor, como ese es mayor que 0 y menor que 1, será mayor que 0. Y para el generador, por supuesto, que va a resultar menor que 0, porque ese es negativo, ¿no? Negativo. La potencia electromagnética, P sub E, transmitida del estator al rotor, acuérdense que eh, cuando conectamos nosotros el interruptor termomagnético trifásico a la red, inmediatamente en el rotor se inducen tensiones, corrientes y interactúan inmediatamente el torque electromagnético, ¿no? El torque electromagnético. Pero, ¿por qué se induce? Porque las líneas de flujo del campo giratorio se concatenan, ¿no es cierto?, con el circuito rotórico, con las bobinas o con los conductores, ¿no? Con las barras. Esa potencia que está pasando, la potencia eléctrica que ha ingresado a los bordes, ¿no? Inmediatamente ha ocasionado qué cosa en la armadura o en el estator. Se ha inducido una fuerza contra electromotriz S1 y también hay corrientes. Esas corrientes también van a ocasionar pérdidas, ¿no es cierto? R1 por I1 al cuadrado. Caída de tensión va a haber. Luego, para pasar esa potencia al rotor, pasa en forma de potencia electromagnética, el campo, ¿no? ¿No es cierto? El campo. Es lo que ocurre en el transformador, ¿no es cierto? Es una relación eh, electromagnética. La potencia P1, si se desprecian las pérdidas que son pequeñas en el transformador, podemos decir que P1 es igual a P2, ¿no es cierto? Y ambas son eléctricas, pero en este caso, la potencia eléctrica que ingresa por los bordes del motor, eh, descontando pérdidas, etcétera, eh, debe pasar al rotor. Y esa es la potencia electromagnética justamente, que atraviesa el entrehierro del estator hacia el rotor, el entrehierro, y, y va a inducir ese campo electromagnético en forma de campo que pasa esa potencia, va a inducir fuerza electromotriz en el rotor, corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la potencia electromagnética. Dice, eh, la potencia electromagnética transmitida del estator al rotor mediante el campo magnético a través del entrehierro, en ambos casos serán iguales. No hay problema. De la misma manera, las pérdidas eléctricas en el devanado rotórico, delta PCU2, cobre, ¿no? M sub 2 y sub 2 al cuadrado por R2. Por supuesto, tiene que ser las pérdidas totales, ¿no? No es por fase, sino el total. Si es trifásico, si es rotor devanado, M sub 2 igual a 3. Si es un rotor cortocircuitado, M sub 2 será igual al número de ranuras, ¿no? Luego, la potencia mecánica. Miren, la potencia mecánica. Cuando N es igual a 0, ¿no? Es igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre del rotor y se convierten en potencia mecánica. La que estuviera generando por el eje cuando el rotor está en movimiento, ¿no? Diferente de cero.
Entonces vamos a tener lo siguiente, miren, para adelantar, ir adelantando, ¿no? Lo que aquí vamos a tener. Después vamos a verlo formalmente, el diagrama de flujo de potencia, o sea, la transformación electromecánica de la energía. Entonces vamos a tener por aquí, va a entrar la potencia P1 igual a la potencia eléctrica, ¿no? Que va a entrar por los bornes del motor, ¿no es cierto? Conectado a la red. Bien. Luego, aquí inmediatamente aparece las pérdidas en el cobre del estator, delta PC1, ¿no es cierto? Porque ya está circulando corriente por el devanado trifásico. Hay un campo ya, ¿correcto? Y ese campo, eh, en operación normal, vamos a suponer primero, cuando el rotor ya está girando normalmente y, y casi cercana a la velocidad del campo, ¿no? Por lo tanto, la velocidad, la frecuencia de la tensión inducida en el rotor es muy pequeña, ¿no es cierto? 2, 3 hercios. Podemos despreciar y decir que F sub 2 es cero en operación normal. Entonces, las pérdidas magnéticas, perdón, acá vamos a poner, las pérdidas magnéticas en el estator. En el rotor, cero, por las razones que acabamos de decir, ¿no? De que la frecuencia es despreciable en operación. Aquí tenemos entonces la potencia electromagnética. Esto es el entrehierro. El entrehierro. Hace cuenta que es el entrehierro ese, ¿no? Descontamos estas pérdidas en el cobre, las pérdidas en el fierro del estator, del primario, y la potencia electromagnética queda y atraviesa por el entrehierro en forma de campo y se concatena, ¿no es cierto? Con el circuito secundario, con las bobinas o las barras, y ¿qué va a ocurrir? Se inducen corrientes inmediatamente, ¿no es cierto? Se inducen corrientes y aparecen las pérdidas en el cobre del rotor. Al haber corriente en el rotor, ¿qué cosa surge para que el rotor se mueva? La interacción, ¿no es cierto? Cuando hay corriente en las bobinas en las barras del rotor, inmediatamente actúan sobre los conductores y los dientes tangencialmente en la periferia del rotor, actúan las fuerzas que hemos estado estudiando con la mano izquierda, ¿no es cierto? Que hemos determinado las fuerzas. Y la sumatoria multiplicado por la distancia de apoyo nos da el torque electromagnético. Entonces, recién vamos a tener aparece el torque mecánico, ¿no es cierto? Ese torque mecánico, y acá vamos a tener entonces la potencia mecánica, que va a aparecer por la interacción de las corrientes inducidas en el rotor con el campo resultante en el entrehierro, o la interacción de los dos campos, el campo primario y el campo secundario, cualquiera de las dos formas. Luego, ¿qué cosa? La potencia mecánica, como el rotor ya comienza a girar, aparecen las pérdidas mecánicas, ¿cierto? Las pérdidas mecánicas, por fricción, por ventilación, etc. Justamente T sub 0, el que lo hemos estado escribiendo en las ecuaciones mecánicas de movimiento de rotor, esto es igual a esto.
Ahí está, sobre la velocidad angular mecánica del rotor. T sub 0 es esta relación, las pérdidas mecánicas entre la velocidad angular mecánica del rotor. Estas pérdidas, ¿a qué se debe? Por fricción en los cojinetes, por ventilación, etc. T sub 0, ¿no? Que es frenante, ¿no es cierto? Es frenantes. Y finalmente acá se considera adicionalia las pérdidas adicionales. Y acá sale la potencia P sub 2 o la potencia en el eje, o igual a la potencia también útil. Ahí está, ¿no? Entonces, se darán cuenta entonces por qué dice acá que la potencia mecánica es igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre. Aquí está, ¿no? Miren, la potencia mecánica es igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, en el diagrama de flujo de potencia, ¿qué es esto? Se pueden plantear diferentes ecuaciones entre ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir de que la potencia P2 o la potencia en el eje o la potencia útil, la que ya están entregando la carga por el eje, es igual a esta potencia de entrada menos todas las pérdidas. Listo, una ecuación, por ejemplo, ¿no? O podemos decir que la potencia útil, P2 o en el eje, es igual a la potencia electromagnética menos todas estas pérdidas. O igual a la potencia mecánica menos estas dos pérdidas. ¿No? Diferentes formas hay de analizarlo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, se comprende ahora, ¿no? ¿Por qué la potencia mecánica con rotor fijo es igual a la potencia mecánica cuando es giratorio? Y es igual a la potencia electromagnética, que está acá en el entrehierro, menos las pérdidas en el cobre del rotor. Y eso va a ser la potencia mecánica que va a desarrollar el motor real en movimiento. Muy bien. En la máquina con rotor fijo, la potencia mecánica es igual a cero, correcto, ¿no? No está girando el rotor. No puede mover ninguna carga. Esa potencia mecánica no va a existir. Entonces, tenemos que, como mencionamos al comienzo, tenemos que buscar un elemento en donde se disipe unas pérdidas o disipe en forma de calor esa potencia equivalente a la potencia mecánica. Entonces, aquí tenemos en la máquina con rotor fijo, potencia mecánica cero, pero en la resistencia adicional que determinamos acá, ¿se acuerdan? La resistencia adicional, aquí, R sub 2 S menos R2, ¿no? Esto era con rotor giratorio y este es con rotor fijo, ¿no? Entonces dijimos que si este R2 era un ohmio, esto se convierte en 20, ¿no? 20 menos 1, 19. Esta resistencia es 19 ohmios, ¿no? Un ejemplo. Entonces, en esa resistencia, ahí está, en esta resistencia se desarrolla una potencia eléctrica que debe ser equivalente a la potencia mecánica desarrollada por el rotor real en movimiento. Ahí te lo tenemos. Miren. Potencia mecánica M sub 2 está en el rotor, ¿no es cierto? M sub 2 por I sub 2 al cuadrado y esta resistencia adicional. Esa es la potencia mecánica, finalmente la que vamos a considerar. ¿Ya? En consecuencia, la potencia eléctrica consumida en la resistencia, una resistencia, esa potencia consumida se va a convertir en calor, ¿no? De la máquina fija, ¿no es cierto?
en la resistencia de la máquina fija es igual a la potencia mecánica que desarrolla la máquina giratoria, la máquina real. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a borrar acá. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos frenado el rotor, ¿no? Hemos concluido de que al frenar el rotor ya las frecuencias se igualan, ¿cierto? Ahorita ya en el estator es 60 Hz y en el rotor también es 60 Hz. Ya está, ya tenemos el transformador circular con entrehierro, ¿no? El transformador como un toroide, ¿no? Pero con un entrehierro, con un primario y un secundario. El estator primario y el rotor secundario. Ahora, reducción del devanado rotórico al devanado estatórico, o sea, circuito secundario al primario. Los parámetros del circuito primario y secundario serán del mismo orden, también es importante, ¿no? Cuando se hace una reducción. ¿Para qué se hace eso? Para simplificar el análisis y si se hace una reducción, estamos concluyendo de que si, por ejemplo, el número de fases en el rotor es 12 en el rotor secundario y el número de fases en el estator es 3, al reducir el circuito rotórico al estatórico, se convierte en uno de 3 fases también. ¿No es cierto? El número de espiras van a ser iguales, etc. Entonces dice, los parámetros del circuito primario y secundario serán del mismo orden si el número de espiras por fase de cada devanado son iguales. Por lo tanto, reemplazamos el devanado real secundario por otro reducido, ficticio, ¿no? El cual será idéntico al primario. Además, debe tener el mismo número de fases, espiras por fase e iguales factores de devanado para el armónico fundamental. O sea, es como si fuera uno solo, ¿no? Dos, las corrientes y tensiones reducidas deben ser tales que no varíen en absoluto el proceso de transformación electromagnética, lo que acabamos de graficar, ¿no es cierto? En la pizarra, escrito. La potencia que ingresa, cómo se transforma, las pérdidas, etcétera, y cómo sale por el eje. Entonces, las corrientes y tensiones reducidas deben ser tales que no varíen en absoluto el proceso de transformación electromagnética y las relaciones de potencia de la máquina. Se supone que las ranuras rotóricas son rectas, por lo tanto el factor de inclinación es 1. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento en, en el rotor cortocircuitado? Mostramos que las ranuras eran algo inclinadas, sesgadas con respecto al eje, ¿no? No eran colineales, para reducir eh, los armónicos debido a la forma ranurada del estator y del rotor. Pero vamos a eh, asumir de que son rectas. Por lo tanto, ese factor de inclinación es 1. El flujo giratorio generado en el estator induce en el devanado real del rotor en reposo. Esto, ¿no? Ya sabemos, ¿no es cierto? En reposo no está en movimiento. Ya no es E2S, es E2. Pi por raíz de 2, la misma frecuencia, ¿no? F2 igual a F1. El efectivo es R, phi. Esta ecuación es universal, ¿no? La conocemos desde transformadores. La fuerza electromotriz en el devanado reducido debe ser igual al inducido en el devanado estatórico.
¿correcto? Entonces, SU2', que es la fuerza electromotriz ya reducida al secundario, perdón, al primario, SU2, que es secundario, ya está reducido al primario, prima, debe ser igual a la fuerza electromotriz inducida en el devanado estatórico, SU1. Y eso es igual a pi por raíz de 2 por F1 N efectivas S por el flujo. Entonces tenemos las dos ecuaciones, miren, ¿no? La fuerza electromotriz todavía no reducida, no reducida, y aquí ya está reducida, ya está reducido ya. Pero ya estamos con el rotor fijo, eso ya tenemos que estar presentes, ¿no? Por eso es, aquí es F1 y aquí es F1. De las dos ecuaciones tenemos la relación denominada factor de reducción de fuerzas electromotrices y tensiones, lo que conocemos de transformador, ¿no es cierto? La relación de transformación, ahí está. N sub 1 entre N sub 2. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, A sub B, ¿no? De la relación tenemos que A sub B es igual a E sub 2' entre E sub 2, ¿no? Estamos reemplazando esto, estamos dividiendo E sub 2' entre E sub 2, pero este es igual a E sub 1. Ahí está, E sub 1, y reemplazamos, ¿no? Sus correspondientes, aquí es E sub 2 y E sub 1. Y lo único que va a ser diferente va a ser el número de espiras en cada circuito, ¿no? Aquí es N efectiva del estator y aquí es N efectiva del rotor. Es decir, es la relación de espiras, ¿no? ¿No es cierto? La relación de espiras efectivas. O la relación de transformación, ¿no? S1 entre S2. Bien, entonces ahí tenemos. En el caso del transformador, solamente se utiliza la relación de transformación, ¿no es cierto? O relación de espiras. En la máquina asíncrona, además, tenemos que tener la corriente real ISU2. O sea, tenemos que tener, además de una relación de transformación, o en este caso se llama factor de reducción de fuerzas electromotrices y tensiones, tenemos que tener un factor de reducción de corrientes. Entonces, la corriente real origina la fuerza electromotriz fundamental máxima. Ahí está. F sub 2, esta ecuación ya la conocemos, ¿no? M sub 2 entre 2, 4 sobre pi por raíz de 2, N efectivas del rotor sobre P por la corriente. Máxima, ¿no? I sub 2 por raíz de 2 es máxima. Ahí está ya incorporado ahí la corriente máxima. Y la corriente reducida, I sub 2', debe originar la misma fuerza magnetomotriz fundamental para satisfacer la invariancia de potencia. O sea, la fuerza magnetomotriz no debe variar. Entonces, esto es la corriente real y la corriente reducida. Será una fuerza magnetomotriz rotórica reducida también. Ahí ya está con el número de fases, ¿no? Del primario, ¿no es cierto? Ya no es M sub 2, es M sub 1. Entre 2, 4 sobre pi raíz de 2. Y acá tampoco ya no es N efectivas del rotor, es N efectivas del estator, entre P por I sub 2'. Ya está reducido. Listo. Esta es la ecuación con parámetros reducidos. Por lo tanto, bajo el principio de invariancia de la potencia, estos deben ser iguales. F2 debe ser igual a F2'. O sea, F2 a F2'. Igualamos y hallamos el factor de reducción de corrientes, A sub I. Aquí debería ser M sub 2, ¿no? Acá hay un pequeño error. Aquí debe ser aquí debe ser 2, ¿no?
del rotor, se refiere al rotor, ¿no es cierto? Estamos, acá es, bueno, acá es M sub 2, ¿no? Acá está. Y acá es M sub 1. Entonces, estamos eh, hallando el factor de reducción de corriente que es igual a I sub 2, la corriente real, entre la corriente reducida, I sub 2 prima. Ahí está. Entonces ya tenemos donde nosotros, cuando queramos reducir los parámetros, si tenemos la corriente real del rotor, eh, para reducirla a I sub 2 prima, ¿qué hacemos? I sub 2 tenemos que dividirla, ¿no? Entre A sub I. Y en el otro caso, si tenemos una tensión o fuerza electromotriz real del circuito rotórico y eh, queremos reducirla al estator, E sub 2 prima debe ser igual a E sub 2 por A sub B. ¿No? Ahí está. Y también necesitamos saber, entonces acá es 2, ¿eh? Subíndice 2. Para la máquina con rotor de jaula, se tiene que el número de fases es igual al número de ranuras rotóricas. M sub 2 igual a Z sub 2. Número de espiras por fase, ya hemos explicado esto, ¿no? Es 0,5, siempre. Y factor de devanado es 1. 1. Para la máquina con rotor de vanado, se tiene que M2, M sub 2 es igual a M sub 1 igual a 3. El N efectiva del rotor, como ya conocemos, es N fase del rotor por el factor de devanado del rotor. Y reemplazando acá tenemos su factor de paso y factor de distribución del devanado rotórico. P número de polo, Q bobina por grupo y NB número de espiras por bobina. Número de real, ¿no? De espira por fase. Si es del estator, acá S y acá S, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos entrando a las ecuaciones finales del motor asíncrono, por lo tanto, a su circuito equivalente. Ahora vemos la ecuación fasorial de tensiones de la máquina asíncrona con rotor giratorio y parámetros no reducidos todavía, ¿no? Y miren, acá está la ecuación real, miren, acá está la ecuación real del eh, circuito rotórico en movimiento, vean. Acá está en movimiento, miren. O sea, si nosotros vamos acá, vamos a retroceder un ratito acá. Acá. ¿Y acá qué cosa tenemos nosotros? Miren, de aquí nosotros tenemos tenemos 0 igual a S veces S2, ¿no es cierto? Menos R2 menos J S veces X sub 2 sigma por I sub 2. Acá también por I sub 2, ¿no? Me equivoqué acá. Por I sub 2 también. Ahí está. Esta ecuación, simplemente acá el sigma lo vamos a obviar porque eso nos está indicando que es de dispersión. Ya sabemos que X2 es
debido al campo de dispersión en el rotor, en el secundario, ¿no? Y X1 es debido al campo de dispersión en el devanado estatórico, ¿no? Entonces, ahí está, de acá hemos sacado, ¿no? Estamos escribiendo la ecuación que acabamos de retroceder. Acá está, ¿ven? Miren, ahí está. Ahí está, menos R2 por ISU2, menos JS X2 ISU2. Ahí está. Este signo sigma no aparece acá, ¿no? No aparece, no es necesario. Ya, y ahí está. Entonces todavía, acá está en movimiento, ¿no? Esta es la ecuación eléctrica del circuito rotórico en movimiento, en movimiento. Eh, Podíamos haber pasado de frente acá, ¿ve? De frente acá, sin necesidad de haber pasado por estas, ¿dónde está? Por estos puntos, ¿no? En donde explicábamos que dividimos en tres, etcétera. Finalmente, eso es lo que vamos a hacer acá nuevamente, escribiendo la ecuación. Ahí está. Bien. Si nosotros, porque nos dice acá, ecuación fasorial de tensiones de la máquina asíncrona con rotor giratorio y parámetros no reducidos. Ahí está, pues. Rotor giratorio, ¿no? Todavía. Y parámetros tampoco están reducidos. ¿Ve? Entonces, a esto se le llama ecuaciones de tensiones de la máquina asíncrona con rotor fijo, frenado y parámetros reducidos. Vamos a escribirle esa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerla? Si es fijo, si queremos escribir la ecuación de tensiones de rotor con rotor fijo, ¿qué tenemos que hacer en esta ecuación? Dividir entre S, ¿se dan cuenta? Toda la ecuación izquierda, la parte izquierda y la parte derecha entre S. Miren, desaparece ese acá, desaparece ese acá y R2 entre S. Eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Justamente lo que hemos hecho en la ecuación de donde hemos hallado esto, que viene a ser esto mismo. Entonces, hubiéramos pasado de frente acá, ¿no? Sin mayor problemas. Pero era necesario aclarar ciertas cosas, ¿no? Entonces, la transformación de la máquina con rotor giratorio a otra con rotor fijo, como quedó explicado más arriba, es necesario para conseguir que ambos circuitos operen a la misma frecuencia, ¿no es cierto? Y de esta manera conseguir la analogía al transformador convencional con la diferencia solamente del entrehierro. Seguidamente se aplican los mismos procedimientos y técnicas de análisis de operación utilizados para el transformador. Muy bien. Con esta finalidad, la ecuación fasorial de tensión rotórica, o sea, esta, la que está arriba, está dividida entre el deslizamiento S, cuyo paso significa el frenado del rotor. O sea, aquí mismo, ¿no? Aquí mismo entonces eh, decimos 0, esto es con N diferente de 0. Sí, diferente de 0. Y esto es U2 menos R2 entre S por ISU2 y menos J. Este ya no lo ponemos, ¿ya? X2 nomás. X2 por ISU2. Esto es para N igual a 0. Mira, así de simple. ¿Bien? Hemos dividido en 13 nada más. Y hemos demostrado por qué, ¿no es cierto? Porque esto se puede hacer porque de acá va a salir la resistencia adicional en donde vamos a tener la potencia mecánica
en forma de potencia eléctrica, ¿no es cierto? La resistencia adicional. Y además de que la corriente para este caso no va a variar ni en módulo ni en fase. Quedó demostrado arriba. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Con la finalidad de la ecuación fasorial de tensión rotórica está dividida entre el deslizamiento S, cuyo paso significa al frenado del rotor. Luego, se procede a reducir o reflejar los parámetros del circuito secundario. Una vez que tenemos esto, comenzamos a reducir los parámetros al circuito primario, ¿no? Las tensiones, corrientes y resistencias serán reducidas utilizando los factores de reducción de tensión A sub B de corriente obtenidas más arriba, la que hemos obtenido. Y acá está, ¿no? Y acá se encuentran justamente para recordar, ¿no? Nos vamos a quedar ahí para retomar una pregunta. ¿Hubo algún acuerdo para recuperar el domingo? Eh, a ver, nuestro delegado, ¿no? Dimas Alessandro, ¿no? Torres. Es nuestro delegado, ¿verdad? ¿Está presente? ¿No está presente Dimas Alessandro? ¿Se escucha o no? Se escucha, profe. Creo No. que en el grupo estaban quedando para el domingo a las 11 de la mañana. ¿A qué hora? A las 11. 11. A las 11, profesor. 11. Sí, 11 de la mañana. Ya. Pero aún tendría que coordinarse con la otra sección para acordar un horario común. Ya. Cualquier Bueno, cosa yo le escribo por correo, profesor. ya. Entonces, más o menos, yo había puesto, creo, después de las 11, ¿no? Después Sí, de las sí 11, es. sí. Porque el domingo hay exámenes en la CEPREUNI y me han invitado para participar. ¿Ya? Entonces, ahí voy a estar hasta cuarto para las 11 más o menos. Entonces, a partir de las 11 se puede. Ya, entonces voy a coordinar con la otra sección y ya ya ponen la hora ustedes, no hay problema. Yo me eh, someto al horario que ustedes digan. Muy bien, entonces repasen por favor la parte que estamos viendo, ¿ya? Repasen con el libro de Fraile Mora. No vayan a otros libros, es suficiente, el Fraile Mora es suficiente, ¿ya? Porque en otros libros es el que, Fraile Mora es el que se acerca más al enfoque que hacemos nosotros en el curso, ¿ya? El método de estudio, todo eso. Por eso les recomiendo de que mejor ahí saquen sus dudas, aprendan más y cuando estemos en clase pregunten. Muy bien. Entonces vamos a culminar la sesión y para pasar a la otra sección. Muy bien. Si no hay alguna observación, alguna intervención, estaríamos culminando. Muy bien. Entonces, que tengan buenas noches. Ya por correo nos estaremos comunicando sobre la clase de recuperación. Buenas noches con todos. Hasta luego, profesor.